Vamos a comenzar a meditar sobre el capítulo 15 del Evangelio de San Mateo. Vamos a meditar en la expresión que dice: si un ciego guía a otro, los dos caerán en un pozo. Esta expresión la dice Jesús refiriéndose a los fariseos que exigían que se cumplieran al pie de la letra cabalmente las tradiciones y las prescripciones de la ley judía. Y él dice: ellos son ciegos, van guiando a otros ciegos. Van a caer en un pozo, les dice a sus discípulos, ¿no? Esto quisiera referirlo, o referir también, a lo que nos dice la última parte del capítulo 14, en la que encontramos a Jesús caminando de noche sobre el agua, y que además le dice a Pedro: ven, y Pedro camina también sobre el agua. Y cuando Pedro duda, es decir, cuando le falta la fe, entonces se hunde. Yo creo que hay un paralelo muy interesante entre estos ciegos que van a caer en un pozo y la falta de fe de Pedro que se hunde. Es decir, Cristo es la luz que disipa la ceguera y que permite que todos aquellos que confíen en Él, como Pedro en un primer momento, puedan caminar sobre el agua. Pero aquellos que no tienen a Cristo y que por tanto no tienen fe, es como ciegos que tristemente están destinados a un pozo. Y la pregunta que podemos hacernos es: ¿en qué pozos podemos caer? ¿Qué tipos de pozos hay? Pensando en ello, yo asociaba a dos. El primer pozo, aquellos que crea la naturaleza o que se crearon por factores externos al hombre, por ejemplo los cenotes de la Riviera Maya, que bueno, de acuerdo a lo que dicen los científicos, bueno, se generaron a partir de la caída de los meteoritos, y se generaron los cenotes. Los otros pozos son los pozos artificiales, los que el hombre eh, crea haciendo una excavación en la tierra para encontrar agua en lo profundo. La característica de ambos pozos es que tienen agua en el subsuelo y que además son oscuros. ¿Cómo podemos asociar esto a nuestras vidas? En primer lugar, debemos decir que hay pozos que a propósito nos han creado, es decir, en relación a lo que está externo al hombre, podemos asociarlo a que en nuestra vida nos vamos a encontrar con pozos que no los creamos nosotros, con ideologías, por ejemplo, con posturas de un lado u otro de quienes presentan a la historia como la relación entre dos contrarios que constantemente están peleando, una visión muy negativa y absurda. Pero hay quien presenta la vida así, ¿no? Como que para vivir necesitamos un contrario. Estos tipos de pozos son pozos creados por otros que en un momento determinado descubrimos y podemos tener el riesgo de caer. También el pozo, por ejemplo, del relativismo, el decir la verdad no existe. Alguien estaba buscando la verdad, se cansó y dice: bueno, no existe. El hecho de que te canses y no la encuentres no significa que no existe, pero es un pozo que han creado y en el cual hoy muchos caen. ¿Qué otro pozo? El individualismo. Es decir, antes se decía, se dice, ¿no? Que no sé si ocurrió tan así, que, eh, que parecía que el individuo siempre estaba explotado, siempre vivió oprimido, nunca se pudo realizar. Entonces vino una segunda etapa en la que el individuo era lo más importante y nadie podía tocarlo y nadie podía hacerle nada. Estoy exagerando quizás un poco aquí, pero viene el individualismo, soy yo y nada más que yo. El otro no sé si exista, no tengo la certeza, tengo que vivir yo. Un pozo que los jóvenes que vamos creciendo, los niños que vienen detrás, se encuentran con esto y lo van adoptando como parte de su modo de vida. Un pozo triste, el individualismo, en el que muchos caen sin siquiera elegirlo, ¿no?
En fin, muchos pozos externos. También están los pozos que nosotros mismos nos fabricamos, por ejemplo, nuestro propio pecado, que muchas veces nos duele, culpas que no siempre podemos terminar de sanar o de perdonarnos nosotros mismos, aunque ya lo hayamos confesado y Dios nos haya perdonado ya. Em, Vicios en los cuales caemos una, otra y otra vez. Miedos que nos impiden continuar, que la falta de confianza en Dios que nos impide arriesgarnos por las cosas buenas, pozos que nosotros mismos nos creamos. ¿Qué hay en un pozo? Como decíamos, la oscuridad, que es impropia del hombre, y agua, que también en cierto sentido es impropia del hombre. El hombre no es un ser acuático, el hombre es un ser que se desarrolla, que encuentra la plenitud de su potencial en la tierra firme, en la roca. Por ello podemos decir que el pozo no es lo natural del hombre. Lo natural del hombre no es vivir en el individualismo, no es vivir en el miedo, no es vivir atrapado en ideologías, nada de eso. Lo propio del hombre es la tierra donde puede sembrarse, puede germinar, florecer, que podemos asociarla con el amor. Esto es lo propio del hombre, el amor que es capaz de arriesgar, el amor que se compromete, el amor que es luz, el amor que es vida, el amor que es, en definitiva, Dios. Por eso, ante estos pozos, tenemos que preguntarnos ¿quiénes son nuestros maestros? Porque aquellos a los que nosotros llamemos maestros son los que nos guiarán por pozos o los que nos llevarán por un valle fértil donde seamos capaces de sembrarnos, ¿no? ¿Quiénes son nuestros maestros? Es la primera pregunta que podemos hacernos, y sobre todo, ¿qué tan ciegos estamos? Es decir, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos de Dios? Si estamos lejos de Dios, seguramente en nuestra vida hay ceguera, y por lo tanto corremos el riesgo no solo de ser llevados por un ciego, sino también de ser los ciegos que lleven a otros a un pozo. Esto es grave porque podríamos comprometer por nuestra ignorancia, por nuestra soberbia, la vida de aquellas personas que dependen de nosotros solamente por estar lejos de Dios. Es interesante descubrir en este punto que el estar cerca de Dios no es un favor que le hago a Dios, y en última instancia es un favor que me hago a mí mismo, pero también un favor que le hago a los demás. Diríamos que en una sociedad cristiana el estar cerca de Dios es una responsabilidad social, porque si estoy cerca de Dios, entonces tendré la capacidad de discernir mejor las situaciones, como decíamos en una reflexión anterior, y también de iluminar mejor a los demás, de estar en paz conmigo, con los demás, y entonces construir una mejor sociedad, ¿no? Esta es, yo creo que la consigna más grande sobre la que podemos trabajar en este día. Preguntarnos qué tan cerca estamos de Dios, cuáles son los pozos de nuestra vida, quiénes dependen de nosotros y cuánta luz les damos, y sobre todo pedirle a Dios que nos diga, a Jesús que nos diga, como les decía a Pedro en el capítulo 14 del Evangelio de San Mateo, ven. Señor, llámame, Señor, dime ven, y que al acercarme a ti pueda encontrar la luz, pueda encontrar la sabiduría, para no caer en el pozo, o para que si estoy en el pozo, con tu gracia, pueda salir.